Claudia Sheinbaum acaba de cerrar el cerco contra Alejandro Moreno Cárdenas, y esta vez no es con palabras, es con leyes. En menos de una semana, la presidenta presentó una reforma electoral que elimina el fuero constitucional para legisladores. Eso significa que Alito Moreno, el dirigente del PRI que lleva años saltando de curul en curul para mantener su protección legal, podría quedar expuesto ante la justicia sin necesidad de un proceso de desafuero. Y eso cambia todo, porque Alito no solo enfrenta señalamientos vagos o acusaciones de adversarios. Enfrenta 5 expedientes de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche por peculado, uso indebido de atribuciones y extralimitación de facultades. Enfrenta una investigación por el desvío de 83 millones de pesos cuando fue gobernador. Enfrenta los audios de Laida Sansores que nunca desmintió con un peritaje público. Y enfrenta algo que casi nadie ha analizado a fondo: un imperio inmobiliario de al menos 34 propiedades en Campeche que el gobierno de ese estado vincula directamente al lavado de dinero. 34 propiedades, registradas a nombre de su mamá, de su arquitecto y de prestanombres. Canchas de pádel, canchas de golf, jardines para fiestas, áreas de amenidades, junto a la mansión del exgobernador. Todo adquirido durante o después de un periodo de gobierno donde, según la Fiscalía, se desviaron recursos públicos a través de servicios simulados. Hoy vamos a conectar todos los puntos. ¿Quién es Alito realmente en términos de patrimonio? ¿Cómo construyó un imperio inmobiliario inexplicable? ¿Qué hizo Sheinbaum para dejarlo sin protección? ¿Y por qué las próximas semanas pueden ser las más peligrosas de su vida política? Suscríbete si quieres que sigamos rastreando el dinero de los políticos que te dicen que luchan por ti. Empecemos por lo más importante, los números. Porque esta historia se entiende con números, no con discursos. Alejandro Moreno Cárdenas fue gobernador de Campeche de 2015 a 2019. Un gobernador en México gana, dependiendo del estado, entre 100 y 200 mil pesos mensuales brutos. En 4 años de gobierno, incluso con el salario más alto, estamos hablando de un ingreso total bruto de menos de 10 millones de pesos. Neto, después de impuestos, significativamente menos. Y sin embargo, al terminar su gobierno, el entorno de Alito Moreno controlaba propiedades en las zonas más exclusivas de Campeche que, según los señalamientos del gobierno estatal, suman al menos 34 inmuebles. Predios que abarcan decenas de hectáreas. Propiedades que incluyen terrenos residenciales de alto valor, construcciones lujosas y extensiones de tierra que no se compran con un salario de gobernador ni en 100 años. ¿Cómo se explica esa diferencia entre ingreso documentado y patrimonio visible? La Fiscalía Anticorrupción de Campeche tiene su propia respuesta: peculado, desvío de recursos públicos, servicios simulados, facturas por trabajos que nunca se realizaron. Según la investigación, durante la gubernatura de Alito se desviaron más de 83 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mediante un esquema donde 2 prestanombres facturaban servicios de logística, supervisión de proyectos, mantenimiento vehicular y transporte de personal que nunca existieron. Los prestanombres declararon ante la Fiscalía que desconocían las facturas, los pagos y los supuestos trabajos que habían realizado. Ambos prestanombres accedieron a un criterio de oportunidad, lo que significa que colaboraron con la Fiscalía a cambio de beneficios legales. Y uno de los datos más reveladores: Walter N., exdirector de comunicación social del gobierno de Alito, ya tiene prisión preventiva por su presunta participación en estos esquemas. Cuando tu exdirector de comunicación ya está preso por los mismos delitos que te investigan a ti, la narrativa de persecución política empieza a perder credibilidad. Y luego están los audios. En 2022, la gobernadora Laida Sansores comenzó a filtrar grabaciones en su programa Martes del Jaguar, donde supuestamente se escuchaba a Alito Moreno en conversaciones comprometedoras, audios donde presuntamente negociaba candidaturas, hablaba de dinero para campañas y manejaba el partido como una empresa personal. Las filtraciones generaron un escándalo nacional. Alito dijo que los audios eran fabricados, que eran producto de espionaje ilegal, que Sansores lo perseguía por razones políticas. Pero nunca, en ningún momento, presentó un peritaje técnico público e independiente que demostrara que las grabaciones eran falsas o estaban manipuladas. Nunca ganó un proceso judicial que las declarara apócrifas. Nunca cerró ese expediente mediático.
Y esa es una constante en la defensa de Alito. Grita mucho, acusa persecución, amenaza con denuncias internacionales, pero los expedientes siguen abiertos, las pruebas siguen acumulándose y los colaboradores siguen cayendo. Pero Alito siempre tuvo un escudo, el fuero constitucional, primero como diputado federal, luego como senador, y ahora como dirigente nacional del PRI con una reelección indefinida que él mismo se garantizó modificando los estatutos del partido. El fuero funciona así: mientras seas legislador, no pueden detenerte ni procesarte penalmente, sin que la Cámara de Diputados autorice el retiro de tu inmunidad mediante un proceso llamado desafuero o declaratoria de procedencia. Ese proceso es político, no judicial. Lo deciden legisladores, no jueces, y durante décadas, ese mecanismo ha funcionado como un sistema de protección entre colegas políticos. El caso de Alito es el ejemplo perfecto de cómo funciona este sistema en la práctica. En 2022, la Fiscalía de Campeche presentó la primera solicitud de desafuero cuando Alito era diputado federal. ¿Qué pasó? Se congeló. ¿Por qué? Porque en ese mismo periodo, una diputada del PRI muy cercana a Alito presentó una iniciativa que le convenía a Morena: mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. El PRI votó a favor, y el desafuero se quedó en la congeladora. Si estás leyendo entre líneas, lo que eso significa es que hubo un intercambio político implícito. Tú me das los votos militares, yo no te quito el fuero. Ninguna de las partes lo admitirá jamás, pero la secuencia de hechos habla por sí sola. Cuando cambió la legislatura y Alito pasó al Senado, la primera solicitud de desafuero quedó sin materia jurídica porque fue presentada contra él como diputado, no como senador. Se cerró formalmente en agosto de 2025. Pero el mismo día que cerraron ese expediente, la sección instructora recibió 5 expedientes nuevos de la Fiscalía de Campeche. Esta vez por peculado, uso indebido de atribuciones y extralimitación de facultades. La segunda solicitud de desafuero, más grave, más documentada, con criterios de oportunidad de los prestanombres, con el exdirector de comunicación ya en prisión preventiva. Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora, dijo en noviembre de 2025 que no es un tema que vaya a quedarse congelado y que el proceso seguía abierto. Pero hasta la fecha, el desafuero no ha avanzado a fase formal. No hay notificación a Alito. No se ha iniciado oficialmente. Y aquí es donde entra Sheinbaum con la jugada que cambia todo. Si la reforma electoral se aprueba con la eliminación del fuero constitucional, el proceso de desafuero se vuelve innecesario. No hace falta que la Cámara de Diputados vote para quitarle la inmunidad a Alito. Simplemente ya no tiene inmunidad. La Fiscalía puede actuar directamente. ¿Entiendes la magnitud de lo que significa esto? Durante 4 años, Alito ha usado el sistema legislativo como escudo. Ha brincado de diputado a senador. Ha modificado los estatutos de su partido para reelegirse indefinidamente como dirigente. Ha convertido su cargo en un búnker legal permanente. Y ahora Sheinbaum, con una reforma constitucional, le está quitando el búnker entero. Pero eso no es todo, porque en paralelo al proceso federal, en Campeche está pasando algo igual de importante. En septiembre de 2025, la gobernadora Laida Sansores ejecutó la expropiación de 4 predios vinculados al entorno de Alito. 4 terrenos que suman más de 7 hectáreas en el fraccionamiento Miramar, una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Campeche. Uno de los terrenos, de 1.4 hectáreas, estaba registrado a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, la mamá de Alito. Otros 2 estaban a nombre de Juan José Salazar Ferrer, un arquitecto al que el gobierno de Campeche señala como prestanombres del exgobernador. Sansores justificó la expropiación como un acto de justicia bajo una ley de utilidad pública que permite destinar esos terrenos a la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y añadió algo que no dejó espacio a interpretaciones. Ahora sí no se valen los amparos. Esto avanza porque avanza. Al día siguiente, Sheinbaum fue consultada en la mañanera. Su respuesta fue directa. Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción. Y por eso viene este esquema. Lavado de dinero. Dicho por la presidenta de México en conferencia oficial sobre las propiedades del dirigente del principal partido de oposición. Y Sheinbaum no se quedó ahí. Anunció que la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Ernestina Godoy, está preparando una reforma a la Ley de Extinción de Dominio
para facilitar la recuperación de bienes adquiridos con recursos ilícitos. Es decir, no solo le quita el fuero legislativo con la reforma electoral, sino que prepara el instrumento legal para ir por las propiedades mismas. El cerco se cierra desde 3 frentes simultáneos: la reforma del fuero por arriba, el desafuero por el medio y la extinción de dominio por abajo. ¿Cómo respondió Alito? Como siempre, gritando persecución política. Dijo que iba a denunciar a Sheinbaum ante instancias internacionales por difamación. Dijo que su patrimonio es lícito y transparente. Dijo que el máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor. Y calificó al gobierno de narcodictadura terrorista y comunista como Venezuela. Y cuando se enteró de la reforma electoral, su reacción fue todavía más reveladora. Dijo que cualquier partido de oposición que vote la reforma demuestra miedo al gobierno. La llamó la ley Maduro y destrucción de la democracia. Pero fíjate en lo que no dijo. No dijo, eliminemos el fuero, yo no tengo nada que esconder. No dijo, que me investiguen sin fuero, voy a demostrar mi inocencia. No dijo nada que sugiriera confianza en su propia limpieza. En vez de eso, pidió que se aplazara la reforma porque el país está ardiendo por los narcobloqueos post-Mencho. El mismo hombre que viajó a Washington a hablar de política mexicana con congresistas republicanos, ahora dice que no es momento de discutir política mexicana en el Senado mexicano. La contradicción es tan obvia que no necesita explicación. Y hay otra contradicción brutal. En febrero de 2026, apenas semanas antes de la reforma, Alito llamó a Fernández Noroña, narcopolítico de cuarta y changoleón apestoso en redes sociales. Acusó a Morena de tener narcopolíticos enquistados en el poder. Prometió que el PRI regresará al poder y les hará pagar por todos sus delitos. Pero cuando le toca a él enfrentar sus propios señalamientos, dice que es persecución política. Cuando los demás son acusados, son culpables. Cuando él es señalado, es víctima. Esa doble vara no resiste ni el análisis más superficial. Pero hay un dato que desmonta su defensa punto por punto. El amparo que Alito ganó en la primera solicitud de desafuero no fue sobre el fondo, no fue una exoneración, fue un tecnicismo procesal. Un tribunal colegiado determinó que un cateo a sus propiedades fue inconstitucional por errores de procedimiento. Eso anuló las pruebas obtenidas en ese cateo específico, pero no significa que no existan otras pruebas ni que los delitos no se hayan cometido. Hugo Eric Flores lo explicó con claridad. No se trata de una exoneración ni de un amparo de fondo. Es una decisión estrictamente procesal. El amparo protegió la forma, no el fondo. Y la Fiscalía volvió con 5 expedientes nuevos construidos con evidencia diferente. Ahora piensa en el panorama completo de esta semana. Domingo, cae el Mencho. Alito había llamado narcogobierno a quien lo abatió. Lunes, la Suprema Corte le quita el amparo a Cabeza de Vaca por unanimidad. Otro político de oposición que usó el sistema judicial como escudo pierde su última protección. Martes, Sheinbaum presenta la reforma electoral con eliminación del fuero. Y en Campeche, la expropiación de predios vinculados a Alito avanza y la ley de extinción de dominio se prepara a nivel federal. Cada pieza refuerza a la otra. El Mencho destruye la narrativa de narcogobierno. Cabeza de Vaca demuestra que los escudos judiciales ya no protegen a nadie. La reforma del fuero elimina el escudo legislativo. Y la extinción de dominio amenaza el patrimonio construido durante años a nombre de prestanombres. Y hay un detalle más que muchos están pasando por alto. Sansores reveló que Alito no solo tiene las propiedades que le expropiaron. Dijo en Martes del Jaguar que el exgobernador posee, a través de su red de prestanombres, al menos 34 inmuebles solo en la ciudad de Campeche. Terrenos residenciales, propiedades comerciales, extensiones de tierra, un emporio inmobiliario construido durante y después de su gubernatura. Si la ley de extinción de dominio se reforma como Sheinbaum ha anunciado, la Fiscalía podría ir no solo por los 4 predios ya expropiados, sino por las 30 propiedades restantes. Cada una requeriría una investigación sobre el origen de los fondos con los que fue adquirida. Cada una es una bomba de tiempo legal para Alito. Y aquí está lo más irónico de todo. Alito podría haber evitado gran parte de esto. Si hubiera dejado la dirigencia del PRI cuando tuvo oportunidad, si hubiera negociado una salida limpia, si hubiera dejado de provocar al gobierno con viajes a Washington y acusaciones de narcogobierno, probablemente el cerco no se habría cerrado con esta velocidad ni con esta contundencia.
Pero su estrategia de confrontación permanente, de escalar cada conflicto, de insultar a todos los adversarios con lenguaje cada vez más extremo, lo convirtió en el blanco perfecto. Si esto fuera una película, el guión sería demasiado perfecto para ser creíble, pero esto es política mexicana, donde lo inverosímil es lo cotidiano. Ahora bien, hay una pregunta que tenemos la obligación de hacer. ¿Es justicia o es uso político del poder? Porque la respuesta honesta es que puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que lo hace tan complejo. ¿Los señalamientos contra Alito son reales? Los expedientes de la Fiscalía, los criterios de oportunidad de los prestanombres, la prisión preventiva de su ex colaborador y el patrimonio inexplicable sugieren que sí hay sustancia detrás de las acusaciones. Esto no es un invento mediático. ¿El timing es político? Sin duda. La reforma del fuero se presenta justo cuando la oposición está más débil, más dividida y más expuesta. El cerco se cierra en el momento de máxima vulnerabilidad. Eso no es coincidencia, es cálculo político. Pero aquí está la clave. Que el timing sea político no significa que las acusaciones sean falsas. Y que las acusaciones sean reales no significa que el proceso sea imparcial. Ambas cosas pueden coexistir. Y es responsabilidad de cada ciudadano exigir que la justicia se aplique con evidencia verificable, proceso transparente y sin selectividad. Si a Alito le quitan el fuero y lo procesan por peculado con pruebas sólidas, eso es justicia funcionando. Si le quitan el fuero y solo lo usan como amenaza para negociar su silencio o su cooperación, eso es abuso de poder. La diferencia está en la ejecución, no en el discurso. ¿Crees que Sheinbaum está cerrando un cerco legítimo contra la corrupción de Alito? ¿O crees que está usando el poder del Estado para eliminar a un adversario político incómodo? Puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿y qué significa eso para la democracia mexicana? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque este es el tipo de análisis que México necesita. Sin bandos, sin consignas, solo los datos y las preguntas correctas. En el próximo video vamos a analizar los 5 expedientes de la Fiscalía de Campeche contra Alito. ¿Qué dicen exactamente? ¿Qué pruebas presentan? ¿Y qué tan sólidos son jurídicamente si el fuero desaparece y el caso llega a un juez? Porque una cosa es el escándalo político y otra muy distinta es lo que se sostiene en un tribunal. Si este video te ayudó a entender lo que realmente está pasando, compártelo, dale like y suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Porque la historia de Alito Moreno y sus 34 propiedades todavía no termina. Apenas está empezando. Y una reflexión final. Si Alito Moreno cae, ¿qué pasa con el PRI? Porque ese es el elefante en la habitación que nadie está discutiendo. Alito modificó los estatutos para reelegirse indefinidamente. Concentró todo el poder interno. Expulsó o marginó a las figuras que lo cuestionaban. Beltrones, Ochoa Reza, Osorio Chong, todos fueron desplazados o silenciados. El PRI hoy es Alito, y Alito es el PRI. Si lo procesan, si pierde el fuero, si las propiedades entran en extinción de dominio, el partido queda sin líder, sin recursos, sin estructura y sin narrativa. El PRI que gobernó México durante 70 años podría terminar de morir no por una derrota electoral, sino por la caída judicial de un solo hombre que convirtió al partido en su propiedad personal. Y eso, independientemente de tu posición política, debería preocuparte, porque México necesita partidos de oposición funcionales, necesita contrapesos reales. Y si el PRI desaparece por la corrupción de su dirigente, la pérdida no es solo para los priistas, es para la democracia mexicana completa. El sistema político de un país no puede funcionar si la oposición se autodestruye. Y Alito Moreno, con sus 34 propiedades, sus prestanombres, sus audios sin desmentir y su fuero a punto de desaparecer, es el arquitecto principal de esa autodestrucción.